Buenas noches, mis hermanos, hermanas, amigos que puedan estar escuchando esta programación. En nombre de nuestro Señor Jesucristo tengo que decir gracias por permitir que por esta vía pueda penetrar en sus hogares. Es la intención en esta noche glorificar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer mediante la meditación en su palabra, que para el día de hoy lo vamos a hacer en el libro de Ruth. El tema que vamos a tener esta noche lleva como título: Cuando la amargura te nubla la razón o te ayuda a elegir el cielo. Cuando la amargura te nubla la razón o te ayuda a elegir el cielo. Vamos a leer en el libro de Ruth, empezando en el capítulo 1, desde su primer versículo, algunos versos. Así dice el Señor: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra, y que el Espíritu Santo nos permita en esta noche conocer lo que por medio de ella Dios quiere revelarnos. El libro de Ruth fue escrito en el siglo X, aproximadamente siglo X antes de Jesucristo. El autor es desconocido. Y lo que vemos así de pronto es una familia que, por la forma como estaba conformada, pudiéramos decir prácticamente que es una familia perfecta, en el sentido de que casi todos los matrimonios queremos tener 2 hijos, más de uno, 2. Y aunque ellos no tenían una hembra, que eran varones los 2, pero eran papá y mamá y 2 hijos. Al parecer, una familia ideal. Y este autor, de una manera sumamente rápida, solamente utilizando 5 versículos, nos lleva de una familia ideal, que es la familia que ya le he descrito, a la presencia de solamente 3 viudas. 3 viudas es lo que quedó de lo que era una familia muy bonita, muy elegante. 3 viudas con característica parecida en un sentido. 2 de ellas no tenían hijos, pero era porque nunca lo habían tenido, y la otra tampoco tenía hijos, y era porque lo habían perdido. Y cuando se elige como nombre del tema, cuando la amargura te nubla la razón, es porque precisamente en el grupo de las 3 había una que estaba muy amargada, y razones tenía. Noemí, a diferencia de las otras 2, no tenía hijos, no porque no lo había tenido. No tenía hijos, sino porque lo había perdido. Y nada para una madre es mayor que un hijo.
Yo quiero que ustedes me permitan leer algo a propósito de eso, para que ustedes lo saben, pero para que se entienda lo que es el amor de una madre. Es una noticia que yo leí a principios de enero de un evento que se presentó en Utah, en Estados Unidos. El evento se presentó fue a finales de diciembre, pero la noticia yo la vi en enero. Y voy a leerle un segmento de la información. Dice: cuando la familia se disponía a cenar, el joven entró con una escopeta al comedor, donde se encontraban su madre y sus dos hermanas, de 14 y 17 años. Entonces miró a la menor de ellas, que asintió con la cabeza y corrió a esconderse a un baño, mientras que la mayor se ocultó detrás de una puerta y presenció la escena. Sé que me vas a matar y te amo, fueron las últimas palabras que dijo la mujer antes de que su hijo apretara el gatillo. El disparo impactó en el cuello a la víctima, que murió casi al instante. La madre conocía a su hijo, sabía en lo que andaba, y cuando él llega, ya ella conoce la intención y saca tiempo para decirle unas últimas palabras. Sé que me vas a matar, pero te amo. Si esta madre amaba a este hijo que sabía que la iba a matar, los hijos que son amorosos, ¿qué tanto no se amarán? Posiblemente igual, porque la madre no tiene distinción con el amor de hijos. Y lo que quiero hacer notar es el dolor por el que estaba pasando Noemí. Pero esta historia se desarrolla según, vámonos al contexto. Dice que gobernaban los jueces, una historia que se desarrolla en el tiempo de los jueces. Había hambre en la tierra y estamos hablando de Belén de Judá. Judá, una de las 12 tribus, era la cuarta tribu de Israel. Judá, una de las más prósperas. En ella nació David, nació Salomón, y esta tribu es heredera del pacto abrahámico, o sea, una zona muy privilegiada, y allí se desarrollaba este evento. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de que Dios, Jehová Dios, es quien mandaba y gobernaba y a quien se le creía y se le adoraba en ese tiempo ahí, pero el pecado estaba cogiendo fuerza y vino un hambre. Deciden marcharse a Moab, Elimelec, con su familia, buscando lo que él creía que era mejoría. Pero cuando él va a Moab, que es una tierra donde se adoraban muchos dioses, una tierra donde el pecado estaba en su máximo nivel, allí las cosas no todas le van bien. El dios principal de ellos era el dios Quemos, un dios a quien había que sacrificarle personas, no animales, personas en la adoración. Ya ustedes saben lo que ahí se trataba. Entonces llegan allá, pero al poco tiempo muere Elimelec. Noemí queda con sus dos hijos y todavía cree que tiene un respaldo. Sus hijos se casan con dos de las moabitas, Orfa y Ruth. Duran 10 años casados, no tienen hijos ninguno de los dos y también mueren. Cuando esto sucede, ya Noemí no tiene ánimo, no tiene fuerza para nada, siendo ella quien tenía que conducir estas dos mujeres, porque ella eran viudas las tres, pero ella era la mayor, de más experiencia, pero ella no estaba en ánimo de nada. Comienza a hacer algunas cosas que parecen errores. Lo que yo en una predicación que escuché acerca de este libro, siempre el predicador decía, Noemí no leyó el libro de Ruth. O sea, para nosotros es muy fácil ver ahora
que Noemí, que Dios tenía un propósito con Noemí, como lo tiene con todos nosotros. Pero Noemí no había leído el libro. Noemí lo único que sabía que no tenía nada. Había perdido el esposo, había perdido los 2 hijos y de repente se encuentra en un lugar, en un pueblo que no es el de ella. Y toma una decisión. Decide regresar y vamos a ver cómo ella maneja esto a partir del versículo 6. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Había visitado el pueblo de Noemí, había visitado a Judá. Y entonces ella dice, bueno, la cosa se ha mejorado allá, vámonos para allá, o voy para allá. Y dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Cuando Noemí sale de regreso a Judá, las nueras van con ella, pero las nueras van con ella no como que están haciendo un viaje juntas, sino porque para ese tiempo se usaba encaminar a la persona. Una persona iba a viajar y lo acompañaba en una parte del camino, luego de lo cual se devolvían. Pero cuando Noemí se da cuenta que esa no es la intención de las nueras, le dice que se devuelvan, le sugiere que deben devolverse a su casa para que se juntaran con su madre. Entonces, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. No tenía aparentemente nada de importancia que las 2 nueras regresaran con Noemí a Judá, porque para ese tiempo se usaba que si fallecía un hombre que era casado, no había tenido hijos, un hermano del fallecido se casaba con la cuñada, y si tenía hijo, ese hijo pasaba a ser del que murió, representante del que murió en todo. Y si el que murió no tenía heredero para tierra o lo que sea, esta tierra era para el hijo. Pero Noemí más adelante le dice que no tiene caso que ellas regresen a su pueblo con ella, porque ella no tiene hijos para poder casarse con una de ellas. Y aún también eras una mujer vieja, y que aún en el caso de que ella se casara, si tenía un hijo, ya no había tiempo de que el hijo creciera y se casara. De todos modos, le siguió insistiendo en eso, y una de las cosas que llama la atención es que cuando Noemí le está pidiendo que regresen, le dice que regresen a su Dios. Pero Noemí sabe que el Dios de la Moabita no es el Dios de ella. Entonces, por eso es que hay una confusión. La amargura le ha nublado la razón a Noemí. Porque si bien es cierto que ya Noemí aparentemente no tiene nada que ofrecer, siempre, en cualquier circunstancia, nosotros debemos tener la capacidad para saber que podemos ofrecerle a la persona que no conocen a Dios, el conocimiento de Dios, y presentarle el Dios verdadero, sobre todo sabiendo que están siguiendo a un Dios equivocado. Dice en el versículo 13, ¿habías vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes en el caso de que tuviera ella un hijo? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo. Ella se define como una persona que tiene amargura, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué es una amargura? Nosotros podemos definir una amargura como un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber recibido una desilusión o una injusticia.
Es una frustración duradera por haber recibido una desilusión o una injusticia. Ahora, si nosotros definimos lo que es ilusión, podemos entender entonces más fácil lo que es desilusión. La ilusión es una esperanza con o sin fundamento real de lograr algo que se anhela, que parece especialmente atractivo. Posiblemente dentro de los planes de Noemí, que ya tenía su esposa, sus hijos, dentro de los planes de Noemí lo que estaba era tener sus nietos y seguir con su vida. Pero ella recibió una desilusión porque ya esto no había humanamente hablando y sobre todo en su entendimiento, ninguna posibilidad de que así ocurriera. Y ella dice, empieza a hablar por primera vez de su amargura. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa decidió irse. Lo que pasó con Orfa no lo sabemos, en la Biblia no se vuelve a hablar de ella, pero lamentamos la situación porque sabemos que posiblemente no iba a conseguir a nadie que le volviera a hablar del Dios verdadero, sobre todo en la condición que se estaba viviendo en ese tiempo en Moab. Ruth sí decide quedarse, a pesar de la insistencia, vuelve y le insiste, dice el versículo 14, y ellas alzaron otra vez y lloraron, y dice que Ruth se quedó con ella, dice, y Noemí le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Si nos remontamos a lo que es el tema de esta noche, recuerden el título, cuando la amargura nubla la razón o te ayuda a elegir el cielo. Más adelante nosotros vamos a ver que cuando llegan definitivamente al pueblo, vamos a leerlo para ilustrarlo mejor, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjense cómo ella dice, no me llamen Noemí. Ella dice que no la llamen Noemí porque el significado del nombre de Noemí en hebreo es dulzura. Ella decía, no me llamen Noemí, no me llamen dulzura, llámenme Mara. Mara es amargo, amargo. Entonces, que la llamaran Mara, porque gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ustedes pueden notar que la amargura de Noemí es tan grande que hasta a su nombre está renunciando. Está renunciando por amargura a su nombre. Y ese mismo sentimiento que a lo mejor debería tener Ruth, la hace a renunciar. Pero Ruth a lo que renuncia es a su tierra, a su madre, a su padre, y cuando elige, entre las cosas que elige la tierra de Noemí, el lugar donde Noemí va a vivir, pero elige lo que todo ser humano debería elegir para estar completo. Tu Dios será mi Dios. En lo adelante, tu Dios será mi Dios. Esta es una decisión que cuando sigamos avanzando en el libro, vamos a ver lo que le significó a Ruth.
Yo pensaba, digo, si nosotros empezamos a leer la historia, este libro posiblemente deberíamos llamarlo Noemí, pero el libro se llama Ruth. Y es por una condición muy especial. Renunció a todo y entre las cosas que eligió a Jehová como Dios. Qué bendición, hermano, cuando nosotros tenemos la suerte, la inteligencia, la orientación divina para elegir a Dios. Posiblemente, muy posiblemente, casi seguro, a nosotros no se nos ha muerto la mamá y el papá y los hijos, pero sí hemos tenido de alguna manera momentos muy difíciles, tan difíciles que equivaldrían a tener esa amargura en la que estaba sumida Noemí. Pero fíjense que Noemí pudo haber cometido algunos errores. Es como cuando usted piensa haberlo perdido todo y como si ya nada tuviera sentido. Y pudo haber aconsejado mal a una de sus nueras que terminó regresando. Yo pienso, bueno, a lo mejor el esposo de Orfa no fue tan consistente en la enseñanza de la palabra de Dios como fue el esposo de Ruth, que convivieron por 10 años. Por lo que fuera, Orfa regresó y Ruth se quedó. Pero hay una cosa que Noemí siempre mantuvo. Ya la vida era indiferente, ya ella consideró que no tenía nada que dar. De hecho, ella dice más adelante, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Oigan cuál es la palabra que ella usa en más de una ocasión. En su amargura, ella reconoce la soberanía de Dios. Y ella dice que la afligieron. Ella no dijo que me pasó nada. No. El Todopoderoso. Ella está reconociendo que las cosas que le pasaron porque la mano del Dios Todopoderoso es quien estuvo dirigiendo ese proceso. Y yo pienso que es humanamente normal tener momentos en los que uno parece como si la vida ya, bueno, se va del ánimo de todo. Parecería no tener sentido, pero sí hay una cosa que nos enseña la palabra de Dios y es que debemos mantener la certeza de que Dios es todopoderoso. Y teniendo la confianza en ese Dios, entonces nosotros podemos ver las cosas que pueden suceder. Ya en el versículo final de este capítulo 1 dice que así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Se fueron Noemí y su esposa en un tiempo que estaba muy difícil. Cuando regresó, no regresó con el esposo ni con los hijos. Regresó con una nuera que se aferró a ella como una hija. Y ya cuando revisemos los capítulos adelante en otro encuentro que nosotros podamos tener, vamos a ver que le dicen la gente del pueblo que si no le vale su nuera más que 7 hijos, es hablando de la calidad de la nuera que Dios puso en su camino. Porque Dios, si quita algo que tenemos por alguna razón, siempre nos regala algo mucho mejor. La soberanía de Dios es inmensa, pero es una soberanía que siempre la utiliza para favorecernos, para guiarnos. Grato es saber que esta Ruth, que de esta manera llegó a la vida de Noemí, con ese paso que dio de renunciar a todo en su pueblo, a sus dioses, a su madre, a su familia, a su tierra, eligió el Dios verdadero y se colocó en la línea directa, de los ascendientes
de nuestro Señor Jesucristo. Ruth resultó ser la bisabuela del rey David. Así premió Dios esa bondad de esta muchacha que decidió no desamparar a su suegra. De manera, mis hermanos, que ustedes ya pueden recordar algunas cosas, como yo también quiero recordarlas. No debemos olvidarnos, por difícil que sea el momento, de que el Dios es el Todopoderoso y que Él permite las cosas. Y debemos tener pendiente siempre que cuando por alguna manera estemos pasando por un momento difícil, nosotros ya tenemos a Dios. Hay otros que no lo conocen y la responsabilidad es para, en cualquier circunstancia que estemos, decirle a la persona: hay un Dios que no solamente puede ayudarte a tener una solidez, una confianza en esta vida transitoria. Hay un Dios que te espera y hay alguien que quiere ayudarte a caminar. El único que conoce el camino, el que es el camino, Jesucristo. Él es el camino, el único camino que conduce a Dios. Yo espero que próximamente podamos ponernos de acuerdo para entonces seguir avanzando con algunas meditaciones en este libro, porque me parece que en 3 o 4 pudiéramos nosotros conocer el final de esta maravillosa historia, que es algo más que una historia de Romeo y Julieta. Es una historia en la que Dios nos deja ver cómo se cumple el plan del Todopoderoso para traernos a nosotros un Redentor. Precisamente del Redentor de Noemí vamos a hablar en la próxima entrega, que es Boaz, un Redentor que también se colocó en el camino de la descendencia de Jesucristo. Hermano, gracias por escucharme. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vayan leyendo el libro de Ruth. A lo mejor cuando nos encontremos nuevamente podamos tener algunos puntos en los que ya sea más fácil entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Dios le bendiga.